tenemos reglamentos ministeriales, resoluciones ministeriales, normas técnicas que nos da el ministerio, porque el único ente que nos regula en cuanto a seguridad y salud es el Ministerio de Trabajo. El único. ¿Hay? Sí, sí hay. Tenemos normas técnicas, pero ¿para qué nos sirven las normas técnicas? Las normas técnicas son un apoyo a las empresas para indicarnos cómo debemos hacer ese trabajo. Por ejemplo, tenemos una norma técnica para trabajo en altura, tenemos una norma técnica para trabajo en espacios confinados, pero la norma técnica solamente nos indica lo mínimo que debemos cumplir para hacer. O sea, no es como nosotros decimos, es una norma, que es algo que nosotros podemos decir, no lo voy a cumplir. Porque la norma se puede definir como algo que no es obligatorio. La ley, sí. Por ejemplo, la ISO 45001 no es obligatoria. Es una decisión de cada empresa que tiene para definir si quiere o no quiere trabajar bajo esos lineamientos. No es una obligación. O sea, hay que partir de eso. Toda norma es una elección propia de cada empresa, ¿sí? Lo único que se debe hacer de manera puntual y sin saltarse, artículo por artículo, es la ley. Lo único. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad y salud? Tenemos 3 objetivos que nos habla la seguridad y salud. ¿Cuáles son esos? ¿Qué dice aquí? Prevención de accidentes. Prevención de accidentes. ¿El segundo? Prevención de enfermedades en el lugar de trabajo. Prevención de enfermedades, salud en el trabajo. Y cumplimiento de requisitos legales. Exacto, muchas gracias. Lo que ahora conocemos como salud en el trabajo, antes, con la anterior versión de la norma, la OSTAS, que me imagino que muchos de ustedes la han escuchado por lo menos, era salud ocupacional. El término de salud ocupacional ya es obsoleto, es decir, ya no lo debemos utilizar. Ahora debemos utilizar seguridad y salud en el trabajo. Ya no salud ocupacional, ¿ok? ¿Qué quiero decir con prevenir accidentes? Igual, la norma hace un hincapié en que ya no concibe el concepto de accidentes, todo es incidente. Pero ahí podemos discutir, porque nosotros, de acuerdo a nuestra ley, seguimos manejando accidente e incidente. Incidente es algo que puedo prevenir todavía, y accidente es algo que ya sucedió y que es fatal, ¿no? Pero para la norma ISO 45001 todo es incidente. Pero si nosotros nos acogemos a la norma y a la reglamentación legal, debemos manejar todavía los conceptos de accidentes e incidentes. Cuando yo quiero decir prevención de accidentes, me refiero a que debo identificar correctamente todos los peligros que tengo en mi fuente de trabajo. Debo ver qué controles voy a establecer para prevenir estos accidentes. Voy a hacer que los trabajadores participen. Uno de los aspectos que diferencia el sistema de gestión de seguridad con los otros sistemas, por ejemplo, el sistema de gestión ambiental, es el punto de participación de los trabajadores. Todas las otras normas ISO tienen el mismo contenido. Estoy hablando de la 9001, de la 14001, de la 22000, que es la de inocuidad, y todas las demás, si bien tienen el mismo contenido, los 10 capítulos, pero lo que es 45001, lo que es seguridad, tiene una pequeña diferencia, que es la participación de los trabajadores. Las otras normas no lo tienen. Ese punto solo lo maneja el punto 5, liderazgo, que todas lo tienen, pero la norma 45001, aparte de liderazgo, tiene liderazgo y participación de los trabajadores. Porque yo no puedo tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo exitoso si no involucro a mis trabajadores. Les doy un ejemplo. Todos nosotros trabajamos en la misma empresa, ¿verdad? Yo voy a ser la encargada de seguridad y ustedes van a ser encargados de las otras áreas.
Ustedes nunca han visto lo que es seguridad. No saben nada de seguridad, no saben primeros auxilios, no saben identificar. Vamos a suponer que no saben nada de seguridad. Si yo no los capacito, si yo no les indico cómo tienen que hacer las cosas de manera correcta, ¿cómo van a estar mis indicadores? En cuanto a seguridad, en cuanto a accidentes. Todos los días voy a tener registros de accidentes, ¿verdad? Todos los días voy a tener registros de que, ay, este trabajador se cortó, o se lastimó, o se golpeó, o se machucó, o se cayó. Por ejemplo, les toca hacer, no sé, un trabajo en altura. Vamos a decir que mantenimiento de aires acondicionados, que es algo tan básico, que la altura ni siquiera es tanta. Pero están utilizando, en vez de una escalera certificada, los tachos de los baldes, y se suben encima del balde y medio que lo quieren agarrar así y terminan cayéndose y fracturándose el pie. Se suben a la parte más alta del edificio y no tienen un arnés de seguridad. ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque no saben que existe un arnés de seguridad, porque no saben que tienen que anclarse a una línea de vida. ¿Por qué es tan importante la participación de los trabajadores? Porque yo necesito involucrar a mi trabajador a que él sea consciente de que tiene que hacer bien las cosas. No por mí, no por él, no por la empresa. La mejor manera de llegar a la conciencia de un trabajador es indicarle y hacerle notar que al finalizar la jornada tiene una familia que lo está esperando. Tiene mamá, tiene papá, tiene esposa, tiene hijos, tiene una familia que lo está esperando. Es la mejor manera, y se los digo por experiencia. Ustedes van a cansarse de hablar y capacitar y hacer entender al trabajador de que tiene que hacer bien las cosas. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha hecho algunas prácticas. Lo más difícil que hay en un trabajador es que use EPP, que use el casco de seguridad, que use guantes de seguridad. Van a ver al inspector o al encargado de seguridad. Ah, viene el encargado, ponete los guantes. Se va el encargado, esto incomoda y sigo haciendo la misma actividad, pero sin resguardo. Solo cuando se aproxima el de seguridad, me acuerdo que tengo que colocarme. Y a pesar de que todos los días se les da charlas, de que tienen que trabajar correctamente, de que tienen que usar su equipo de protección personal, de que tienen que tener condiciones de seguridad correctas, pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Alguno de ustedes ya ha realizado algunas prácticas o está trabajando? Dime, Carlos, te escucho. Yo realicé mis prácticas preprofesionales en la planta de Chocolate Madiza. Entré como auxiliar de la ingeniera de seguridad industrial y actualmente me encuentro trabajando en una consultora que ve los temas de la realización de los PCCT. Ya. ¿Y cómo fue tu experiencia como practicante? En el tema de seguridad, ¿te hacían caso o no te hacían caso? No nos hacían caso. Ella me presentó como su auxiliar y cada vez escuchaba de los jefes que decían, no, frena la producción es primero. Y los empleados decían a la hora de botar los guantes, decían, no, que es incómodo con el tema de las gafas de seguridad. No se puede trabajar. Que no se puede, el casco es incómodo, con el tema de las orejeras, estaban expuestos a un ruido de más de 85 decibelios y muchas personas yo los veía con las orejeras colgando por el cuello. Entonces yo pasaba con mi listita a notar quiénes eran los incumplidos. Una observación, área de producción no está usando y no les interesa, digamos, ¿no? Igual en el área de mantenimiento había un señor mayor
que entró a la empresa con problemas de oído. Hipoacusia se llama. Con el paso del tiempo, se le complicó, lo mandaron a la caja y los del ministerio le dijeron, haga su denuncia, preséntela. Entonces, al otro día que fue el trabajador a la caja, llegó el Ministerio de Trabajo y le dice, ¿dónde están los EPPs que se le entregaron a tal señor? Entonces me acuerdo que la ingeniera me dice, Carlos Daniel, búsqueme los registros de este trabajador. Y yo era rebuscando papeles. Y sí, efectivamente, se cuenta con registros, pero el tipo no los ocupaba. Entonces eso liberó a la empresa de una multa. De una multa y de indemnización. Indemnización. Exactamente. En realidad, gracias Daniel por la participación. ¿Cuándo es importante o cuándo el trabajador entiende que tiene que hacer las cosas correctas? Cuando le pasa el accidente, cuando le pasa la enfermedad. Y ahí dice, ¿cómo no usé? ¿Cómo no lo hice? ¿Cómo no lo utilicé? Cuando ya la cosa está fregada y no hay vuelta atrás, ahí es donde está el remordimiento de conciencia o la conciencia que uno nos dice, pero si era tan fácil, ¿por qué no lo cumplí? No, es que hace mucha calor y el casco me hace sudar mucho, o las manos me sudan mucho por los guantes, y no es así. Lo que más van a batallar el día de mañana si llegan a trabajar en el área de seguridad es la concientización, es decir, la capacitación. Es es el pan de cada día, es algo que no lo pueden dejar de lado. O sea, si quieren lograr buenos indicadores, si quieren lograr una buena gestión de seguridad, tienen que tener capacitación diaria prácticamente. Y hacer sus rutinas, hacer sus inspecciones, estar encima del trabajador. Yo sé que me pueden decir, pero a ver, ingeniera, o sea, ya somos mayores, ya somos grandes como para estar de niñeros, ¿no? Pero es así. O sea, si bajo nosotros está la responsabilidad de tener indicadores y tener una buena gestión de seguridad, lo tenemos que hacer. No hay otra salida, chicos, no hay. O sea, no es decir, ya los capacité, ya es su problema. No existe eso en seguridad. O sea, no podemos cansarnos de hacer y hablar y hablar y hablar, porque después los indicadores nos toman a nosotros. Por el decir, ya lo capacité, ya, pero lo pudiste volver a hacer. Tu indicador te está arrojando mal, vas a tener, nunca vas a tener horas hombres sin accidentes, todo el tiempo tienes accidentes. Entonces nuestra gestión no está haciendo bien, no se está elaborando de manera correcta. Yo no puedo decir, mi sistema de gestión previene accidentes y todos los días registro accidentes. Y además de los accidentes o de las enfermedades que se dan en el trabajo por la exposición a ruido, porque inhalamos polvo, porque no utilizamos las máscaras, dependiendo de la actividad, está el cumplimiento del requisito, el requisito legal. Por ejemplo, uno de lo que mencionaba su compañero Carlos Daniel era el PSST, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un requisito legal que se exige con el ministerio, con su dependencia, que es el área de seguridad, higiene y salud. Ese es el área del ministerio. Higiene, higiene, seguridad ocupacional y bienestar. Ese es el área del ministerio, que nos exige y que nos cobra. Que si la empresa no tiene un programa, es multa. Si la empresa no tiene conformado su comité mixto, es multa. Que si la empresa no presenta sus informes trimestrales, es multa. Entonces, necesitamos cumplir, además de tener una buena gestión de seguridad y salud, cumplir los requisitos legales. Y eso va a ir dependiendo de nuestro rubro, ¿ok? Vamos con los conceptos. ¿Qué es peligro?
Por ejemplo, miren, les voy a mostrar, aquí les voy a mostrar, un momento. Aquí, en esta foto. Esta foto, está aquí la grúa, abajo están los trabajadores cubriéndose del sol. ¿Es un peligro o un riesgo? ¿Qué dice? Peligro. ¿Por qué es peligro? Porque corren el riesgo de que se caiga la maquinaria encima de La ellos. maquinaria encima de él. Entonces, partiendo de ese concepto, yo puedo decir que peligro es una fuente o es una situación que me puede causar un daño. Es decir, una posibilidad que puede causarme un daño. Y el riesgo es la materialización, es decir, que cause, que suceda el daño. Volviendo a la foto. Esto es un peligro, ¿verdad? ¿Cuál sería el riesgo? Si el peligro es la fuente, es la posibilidad que suceda el daño, es decir, el peligro es un peligro de que la maquinaria se caiga y aplaste a estos trabajadores. ¿Cuál es el riesgo? Que se caiga y los aplaste. Exactamente. Perdón. Aquí, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Es un peligro o es un riesgo? Es lo que vemos en todas las construcciones. Sí, están con casco, están con botas de seguridad. ¿Eso es un peligro? Un peligro, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo? Que se caigan. Caída a distinto nivel. Que se caiga y el trabajador fallezca. Ese es el riesgo. El peligro es el trabajo en altura, la fuente que me puede causar un daño. Aquí está soldando el tanque de gasolina, creo. Son fotos reales, chicos. No son fotos montadas, por si acaso. Es un peligro. Un peligro, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo. Y aquí nuestros hombres, como siempre, haciendo bien las cosas, ¿no? Sí, también. Lo siento, chicos, pero en mi clase siempre hay matriarcado. Así que los hombres, a aguantarse, ¿no? ¿Me van a decir que ustedes también hacen así sus reuniones de frater? A veces. Qué barbaridad. Sinvergüenzas todavía sí, dicen. ¿Cómo, pues? Para que no se ahogue el enchufe, ¿no? Las chinelitas ahí de salvavidas. Para la parrillita ahí, para no salirse de la piscina y demás. Aquí, miren, la unión con una madera y cinta aislante. Es peligro, ¿no? ¿Y el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo aquí? Que se electrocuten y mueran. Que se electrocuten, ¿no? Aquí en la oficina, lo común que vemos todos los días en la oficina. Cables sueltos, las malas uniones, en oficinas y en nuestras casas, ¿no? Las uniones, aquí por ejemplo, tener tanto cable suelto y la silla ahí, que la utilizamos para girar y girar y girar, distraernos en nuestros tiempos de trabajo y terminamos envueltos en los cables. Es un peligro. Es un con peligro. riesgo a que suceda un cortocircuito. Cortocircuito, un incendio o una caída a mismo nivel. Que el trabajador se tropiece y se caiga al mismo nivel. Entonces, partiendo de esto, ya podemos decir y entender los conceptos, ¿verdad? El peligro es la fuente, es la posibilidad de que me pueda causar un daño. Daño a la persona, a la salud, a la propiedad, a la infraestructura, pero un daño. Y el riesgo que se materialice,
que se materialice el peligro, es decir, que yo haga el cálculo de probabilidad por la severidad, ¿no? La norma me pide que yo identifique el peligro y evalúe el riesgo, es decir, yo para esto tengo que saber todas las actividades de mi organización y de cada actividad sacar un peligro. Por ejemplo, limpieza de vidrios. La limpieza de vidrios o ventanas es un trabajo en altura. El peligro es el trabajo en altura. ¿Cuál es el riesgo? Que se caiga a distinto nivel. ¿Cuál es la consecuencia? Golpe, fractura, contusiones o muerte. Voy a ir armando una matriz que es famosa en seguridad, que es la matriz IPER-C, de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. ¿Que la vamos a ir viendo más adelante con mayor calma? Sí, ¿no? Pero para eso me sirve, donde yo tenga claro qué es un peligro, qué es un riesgo y cómo voy a evaluar ese riesgo. Además del peligro y riesgo, la norma me pide que yo evalúe e identifique oportunidades. Para ser más exacta, en la ISO 45001 ustedes tienen que evaluar cuatro cosas. Riesgos que identifiquen, mejor dicho, riesgos que vayan dirigidos a la seguridad y salud del trabajador. Riesgos que afecten la seguridad y salud del trabajador. Riesgos que afecten al sistema de gestión de seguridad y salud. Oportunidades que beneficien a la seguridad y salud del trabajador y oportunidades que beneficien al sistema de gestión de seguridad y salud. Pregunta de examen, chicos. 4 aspectos que me pide la norma. 2 riesgos y 2 oportunidades. ¿Cuáles son los 2 riesgos? Riesgos que afecten la seguridad y salud de mi trabajador. Riesgos que afecten el sistema de gestión de seguridad y salud. Y las oportunidades son oportunidades que beneficien a la seguridad y salud de mi trabajador y oportunidades que beneficien al sistema de gestión de seguridad y salud. Son 4, no se olviden, 2 riesgos y 2 oportunidades. Riesgos, que son el aspecto negativo, y oportunidades, que son el aspecto positivo. ¿Vamos bien? Sí, ingeniero. ¿Preguntas, consultas, dudas? ¿Cuál era la última oportunidad, ingeniera? Oportunidades son 2. Oportunidades que beneficien a la seguridad y salud del trabajador y oportunidades que beneficien al sistema de gestión de seguridad y salud. Ya, gracias. No hay por qué. Ingeniera, ¿cómo era? ¿El sistema de qué? Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera, disculpe, pasa que mi máquina se me apagó y estaba anotando con respecto a los 2 riesgos. Uno que era riesgos que afectan a la salud del trabajador, no lo entendí ahí. Sí, que afectan la seguridad y salud del trabajador. Y el otro riesgo es que afecte al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya. Gracias, ingeniera. Era una pregunta, esos 4 puntos que nos está diciendo sobre los riesgos y las oportunidades, ¿en qué punto de la ISO 45000 se encuentra para en la 6.
¿Punto 6? Punto 6 de planificación, sí. Sí, señor. Ahí cuando entremos y ya nos toque ver el punto 6, igual vamos a volver a repasar esto que les estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el peligro y el riesgo? Que el peligro yo lo identifico y el riesgo yo lo evalúo. El peligro se identifica y el riesgo se evalúa. La fórmula para evaluar el riesgo era algo por severidad, creo. Probabilidad por severidad, pero eso no es una fórmula fija. Eso va a variar dependiendo de cada empresa. Cuando entremos a la hiper, todavía no nos adelantemos. Cuando entremos a la hiper, yo les voy a mostrar diferentes matrices. La matriz de peligros y riesgos la crea cada organización a propia conveniencia. Es decir, hay matrices que son súper cortitas y que su evaluación es en letra, ni siquiera en número. Y hay otras empresas que tienen su matriz extensa de 5x5 y que evalúan bajo diferentes criterios. Pero no nos adelantemos. Cuando entremos a la parte de planificación, yo ahí les voy a mostrar diferentes matrices para que ustedes puedan entender el concepto como tal de una hiper C. ¿Sí? Entonces, la hiper C es el núcleo del sistema de gestión de seguridad. Es lo que, yo no puedo decir que tengo un sistema de gestión si no manejo una hiper. Yo no puedo decir que mi empresa controla la seguridad si no tiene una hiper. Es como en el medio ambiente, por ejemplo. Si la empresa no cumple con su licencia ambiental, no tiene nada, ¿verdad? Si la empresa no cumple con la legislación ambiental, puede decir que está bajo la normativa o bajo la legislación o que cumple todos los parámetros. ¿Han llevado la ISO 14001 en alguna materia de preuniversitario? ¿Han llevado la ISO 14001? Por ejemplo, en la 14001, el núcleo de la 14001 es hacer una matriz de aspectos y de impactos ambientales. Si la empresa no identifica sus aspectos ambientales y sus impactos ambientales, no puede decir que tiene un sistema de gestión ambiental. Lo mismo sucede aquí. Si no tiene una hiper, no se maneja un sistema de gestión de seguridad y salud. Sin la hiper no hay nada. Y en medio ambiente, sin la matriz de aspectos e impactos, no hay sistema, en otras palabras. En la hiper yo tengo que identificar el peligro, evaluar el riesgo y determinar el control. Eso es lo que yo hago en una hiper. Evalúo el peligro, identifico el peligro, mejor dicho, evalúo el riesgo y determino los controles. Por eso es que I, identificación, P, peligros, E, evaluación, R, riesgos, C, controles, hiper C. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Dentro de esta matriz es donde yo voy a identificar los 4 aspectos que le dije. Riesgos y oportunidades, aquí dentro de la hiper. ¿Ok? Ahora, ¿cómo identifico un peligro? Primero se tiene que dar el trabajo, ¿no? Dentro del trabajo, dentro de la actividad como tal, yo voy a empezar a plantearme ciertas preguntas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué materiales tengo que usar?
qué equipos o herramientas voy a usar, cuándo voy a realizar el trabajo, en qué condiciones voy a realizar el trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar bajo techo que al aire libre, ¿verdad? ¿Tengo los mismos peligros o no? No. Por ejemplo, en el aire libre, trabajar bajo la intemperie, ¿qué peligros puedo tener? Cambios climáticos. ¿Qué más? Distracción del trabajador. Insolación. Insolación. En cambio, bajo techo, en un taller, ¿qué peligros puedo tener? Caídas de objetos. Eso. Fatiga laboral, que el trabajador esté expuesto a temperaturas elevadas, por ejemplo, que no haya una buena ventilación, sofocación. Entonces, tengo que analizar mi actividad, dónde la voy a hacer, cuándo. Por ejemplo, si lo voy a hacer a la intemperie, si hay lluvia, no lo puedo hacer. Tengo que soldar y hay lluvia, ¿no? O tengo que soldar y hay vientos que me pueden generar que una chispa choque y me cause un accidente, un incendio. Las herramientas, que las herramientas tengan el resguardo de seguridad. Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores en la moladora? Ustedes conocen una moladora, ¿verdad? La que tiene el disco y hace el desgaste o el corte. ¿Conocen la moladora, cierto? Sí, ingeniero. ¿Cuántos de los trabajadores no agarran y terminan quitándole el resguardo de seguridad al equipo? Porque les es incómodo, porque no me deja ver bien, porque no sé qué. Y a veces cuando no lo ajustan bien el disco termina saliéndose, ¿cierto? ¿Han visto algún accidente con amoladora? ¿Nunca? Ojalá nunca lo hagan. Ojalá nunca lo hagan porque es terrible. Y es porque el trabajador termina sacándole. La amoladora tiene el disco de esta manera y aquí tiene el resguardo, que es la protección de que si el disco se sale, primero choque con el tope, con ese resguardo, y no termine cortándole la cara o alguna extremidad al trabajador. Entonces, los trabajadores, ¿qué hacen? Como a veces botan la herramienta, se parte, o ellos mismos la terminan sacando porque no pueden ver bien cuando están amolando, pasa de que no lo ajustan bien y ese disco termina saliéndose. Porque el disco se cambia, hay diferentes tipos de disco, entonces es una fatalidad horrible. Todos los equipos, todas las herramientas tienen un resguardo, pero el trabajador dice, siempre he trabajado así y nunca me pasa, y en un minuto pasa la desgracia. Así que hay que tener en cuenta, hay que revisar, nosotros como encargados de seguridad, ¿cuál es nuestro trabajo? Vamos a abrir un permiso de trabajo y vamos a verificar, ok, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su actividad? Va a pintar las paredes, perfecto. Entonces tiene que tener andamio, tiene que tener la mascarilla, ¿no? Porque va a lijar y no tiene que inhalar esas partículas, los polvos en suspensión. Entonces tiene que tener un área ventilada. ¿Qué materiales va a usar? Va a utilizar la pintura. No puede estar en un lugar cerrado, ¿por qué? Porque se puede intoxicar, porque la pintura emana un olor muy fuerte, tóxico. ¿Qué equipos va a usar? Ok, solo va a usar un andamio, que el andamio tenga la certificación
una escalera, que sea una escalera con un buen mantenimiento, no la escalera que está amarrada con alambre. ¿Cuándo lo va a realizar el trabajo? ¿Dónde lo va a realizar? Ese es nuestro trabajo como encargados de seguridad, verificar que todas las condiciones sean lo más seguras posible para evitar un accidente. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Lo entiendo muy bien, ingeniera. Perfecto, ok, gracias. Antes de hacer una hiper, también tenemos que conocer que existen diferentes peligros. Tenemos peligros químicos, físicos, locativos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Empecemos por el primero. Los químicos. ¿Cuándo se da un peligro químico o en qué situación? Cuando la actividad que se va a desarrollar se involucra con algún químico. Por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué actividad puede ser que esté involucrada con químicos? Fumigación. Fumigación. Elaboración de medicamentos. Elaboración de medicamentos. Los laboratorios. Por ejemplo, en la universidad, los laboratorios de química. ¿No? La manipulación. A ver, siendo sinceros, ¿hay buena manipulación de químicos ahí? ¿Los auxiliares? No. ¿Ve? Lo mismo también sucede afuera, no crean. Hay empresas que de verdad dejan mucho que desear y las personas encargadas no saben manipular correctamente los químicos. Por ejemplo, las empresas de limpieza, que también utilizan químicos, ácido nítrico, para que el piso quede brillando, para que esté desinfectado. Ahora con el tema del COVID, ¿cuántas empresas no han utilizado una mezcladera de químicos según para matar todo tipo de bichos y virus? Y han terminado intoxicados. Incluso a nosotros mismos, ¿no? No sabíamos qué es lo que nos estaban regando, pero según ellos era un químico que mataba al virus. ¿Y qué nos estarían echando? En todos los lugares, en las cámaras de desinfección, ¿qué químico han usado? ¿O alguien sabe qué químico usaba? ¿Tiene certeza de qué químico usaban, por ejemplo, en los supermercados? ¿En los mercados? Olía No, a lavandina con algo más. con algo más, pero ¿quién sabe qué es ese algo? Si es tóxico o no es tóxico para la salud. Y peor, que estaba en contacto directo con nuestra piel. Y ustedes saben que la piel absorbe todo tipo de... Algunos manchaban la ropa. Entonces, si eso hace con la ropa, Imagínense con nuestra piel y nuestro organismo, exacto. ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizo un peligro químico o cuándo identifico un peligro químico? Cuando mi actividad conlleva o se involucra con la manipulación o uso de estos químicos. Ejemplos, laboratorios, hospitales, empresas de limpieza, fumigaciones, ¿sí? Ahí entonces mi peligro más latente va a ser uso de químicos. ¿Cuál va a ser mi riesgo? Intoxicación, quemaduras, peligros físicos. Son catalogados los peligros físicos cuando el trabajador está expuesto a ruidos elevados, vibraciones, iluminación inadecuada, sea baja o sea alta, temperaturas inadecuadas, ventilación, humedad, radiaciones,
Por ejemplo, en las industrias azucareras, los trabajadores están expuestos a ruido y vibraciones, los que están en producción como tal, por las turbinas, por la transformación de la caña en azúcar. Hay en cierta etapa donde tiene que estar la máquina vibrando para hacer como un cernidor de esa transformación. Entonces, y esa transformación no es automática al 100%, se necesita del trabajador para que esté ahí en constante revisión e inspección. Entonces, eso es un peligro físico, ¿no? Donde el trabajador está expuesto a ciertas condiciones que no son las correctas. El tema de los rayos, eso va más que nada en los laboratorios o en los hospitales, por ejemplo, cuando se hacen rayos X, cuando los tratamientos de personas con enfermedad de cáncer, incluso en nuestra propia casa, ¿no? Estamos expuestos a radiaciones no ionizantes cuando usamos el microondas. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon, hubo una noticia que salió con el tema de los termómetros para medir, por el tema del COVID, para medir la temperatura, que son infrarrojos, ¿verdad? Y te miden directamente en la parte, en la frente. Entonces, esa es una exposición a las radiaciones no ionizantes. Y a raíz de eso es que también empezaron a medir en la parte de la muñeca, ya no en la cabeza, o en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Para evitar esa condición. Entonces, los peligros físicos, ¿dónde los puedo ver? En cualquier actividad, en cualquier empresa, en cualquier rubro. Por ejemplo, en una panadería está el tema de la temperatura, que están todo el tiempo cerca de los hornos a más de 200 grados centígrados. Y el trabajador, y en las panaderías no puede haber aire acondicionado, tienen que estar a una humedad alta y a una temperatura alta, porque si no la masa no fermenta, no hincha. Imagínense cómo trabajan ahí los operarios. Es el saborcito que le da al pan, dice, el sudor. Mentira, es broma, es broma. Entonces, los peligros físicos, ¿dónde los puedo ver? ¿Dónde puedo ver los peligros físicos? En En lugares donde hay mucho ruido, vibraciones. En cualquier actividad. ¿No? En cualquier Por actividad ejemplo, también. en la biblioteca. En una biblioteca, ¿qué es lo que hay ahí? Una mala ventilación, ¿verdad? Todo es cerrado. O muy poca iluminación. La iluminación. Entonces, en cualquier lugar, en cualquier rubro, los peligros físicos siempre son los más comunes. Por ejemplo, si el peligro es el ruido, ¿cuál va a ser el riesgo? Quedarse sordo. Si el peligro es la temperatura elevada, ¿cuál es el riesgo? Quemaduras. Quemadura. Si el trabajador está expuesto a temperaturas elevadas, por ejemplo, ustedes están en un ambiente que está a más de 100 grados centígrados siempre. Insolación. Hidratarse. Deshidratación. Irritación. Irritación, deshidratación, desmayo. Asfixia también. Exactamente. ¿No? Entonces, los peligros físicos son los más comunes, los que siempre van a tener en todo tipo, en toda actividad. Peligros locativos. Los peligros locativos son los que están ocasionados por las escaleras, barandas, pisos irregulares a distintos niveles, alturas, muros, la falta de orden y limpieza. Por ejemplo, los peligros locativos son los que vimos aquí,
aquí. Estos son peligros locativos. Las escaleras también es un peligro locativo. Por eso es que a raíz de cuando las empresas tienen escaleras, ¿qué es lo que colocan para que las personas no se caigan? Las cintas antideslizantes, ¿verdad? Sí, para no resbalar. Es una medida preventiva, ¿no? Cuando la señora de limpieza está trapeando el piso, ¿qué es lo que coloca? Un cartel que diga piso mojado, tenga cuidado, ¿verdad? Para que la persona que está transitando por ahí esté precavida. Cuando en un almacén, por ejemplo, se ordenó o se apiló de manera incorrecta las cajas, en cualquier momento se cae y se puede caer encima de cualquier trabajador. La falta de orden, de limpieza, de aseo, eso genera un peligro locativo. El peligro locativo, al igual que el peligro físico, lo puedo tener en cualquier industria, en cualquier empresa, en cualquier organización. No importa el rubro, porque toda empresa tiene escaleras, toda empresa hace limpieza, toda empresa tiene almacenes, tiene oficinas, entonces puedo tener peligros locativos. ¿Preguntas? Los locativos, ingeniero, entonces son cuando tenemos, digamos, ahí tipos de almacenes, digamos, están ahí muchas latas, digamos, y entonces eso es locativo, porque puede haber que caiga, la probabilidad de que pueda caer encima de los trabajadores. Claro, un mal ordenamiento en almacén. Por ejemplo, puedo decir un peligro locativo, uso de escaleras. Es un peligro locativo, porque las personas que están utilizando las escaleras se pueden caer y me puede generar un accidente. Grave o no grave, porque puede ser que la persona venga tan distraída que se caiga y resbale todos los escalones, o que solamente resbale ciertos escalones y solo tenga moretes, contusiones, o que la persona que venía tan distraída y se caiga por todos los escalones termine con una fractura o con una incapacidad parcial, por ejemplo. Las barandas, por ejemplo, ¿no? También es un peligro locativo, que la baranda, lo que pasó con la Universidad del Alto, por el excesivo peso y apoyo, la baranda cedió y se vinieron todos abajo. Entonces, yo tengo que tomar mis precauciones. ¿Qué precauciones? Por ejemplo, decir que las barandas solo soportan tanto peso y informar a los trabajadores que no se apoyen, o que si están en etapa de mantenimiento o inspección de los pernos y demás, colocar un letrero que diga no apoyarse, área de mantenimiento. Peligros biológicos. Este peligro es bien sectorizado. ¿A qué área pertenece? Salud. Salud, totalmente. Los laboratorios médicos están todo el tiempo expuestos a hongos, virus, bacterias, parásitos, porque están creando medicamentos, vacunas, los hospitales, ¿no? Entonces esos son los peligros biológicos. Son directamente sectorizados. O sea, no hay un peligro que yo diga, el rubro petrolero tiene peligro biológico, no hay laboratorio. No usan parásitos o virus para crear alguna solución, ¿no? Entonces, ahí es exclusivamente para un rubro, pero existe. Y la consecuencia es altamente grave. Peligros ergonómicos.
Los ergonómicos también son peligros comunes, están direccionados a todas las organizaciones. Por ejemplo, aquí, ahorita mismo les puedo decir, ¿cuántos de nosotros estamos mal sentados? En una posición inadecuada, agachados, encorvados, tal vez con las piernas arriba o dobladas. La forma correcta de sentarse es tener un ángulo de 90 grados, con la elevación de la computadora directamente a los ojos. No podemos estar agachados porque podemos lastimarnos la parte del cuello, la parte de la espalda, de la columna. Tenemos que tener una altura de la computadora adecuada. Cuando alzamos una carga, por ejemplo, vuelvo al rubro de la panadería, ahí alzan hasta 25 kilos. El quintal de harina lo alzan y lo colocan, y lo alzan mal, porque lo alzan de la manera, así como dice el cuadro donde dice no, así lo alzan. ¿Y qué termina sucediendo? Que el trabajador termina con una lesión en la espalda, una lesión lumbar. Igual cuando se hace la mezcla de la masa como tal con los otros aditivos, la masa termina pesando más de 25 kilos, porque se mezcla harina, huevo y todos los demás aditivos para hacer el pan, y eso lo alza el trabajador. Así que el tema ergonómico es algo que se puede ver en todas las áreas de las empresas, en los almacenes, cuando se carga, por ejemplo, el producto terminado para llevarlo al camión y que el camión despache a los clientes. Las cajas, el producto, se alza de manera incorrecta. Muchos trabajadores terminan colocándose las fajas para poder alzar y disminuir su dolor. Pero eso es porque ya tienen una lesión. Entonces, los peligros ergonómicos los podemos tener también en cualquier tipo de organización. Y bueno, ahora está a la orden del día lo que es los peligros psicosociales. Estrés laboral, problemas de salud, problemas de familia y trabajo, la inseguridad contractual, el acoso laboral, el acoso sexual, el moving laboral. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es moving laboral? Vendría a ser como el bullying. El bullying. Pero en el trabajo. En el trabajo. El acoso laboral. La discriminación laboral. Ese es el moving. El moving laboral es lo que el maltrato, el abuso, la discriminación que se da en las fuentes de trabajo. Me pueden decir, pero eso sucede muy a menudo. Lamentablemente sucede bastante en todas las áreas de la empresa. Es por eso que a raíz de todos estos factores que ustedes ven aquí en este dibujito, que las empresas han optado por medir el clima laboral. Y además que también es algo que la ISO 45001 lo exige. En el punto 7 de la norma de apoyo, cuando entremos ahí, hay varios aspectos que exige el punto 7, va enfocado a todas las áreas que nos dan un soporte para realizar correctamente nuestro sistema de gestión. Y dentro de eso está el desarrollo del clima laboral. Medir cómo está nuestro clima, es decir, recursos humanos es el área encargada de verificar que los trabajadores se encuentren en un ambiente correcto, saludable y se encuentren cómodos trabajando. Eso es lo ideal.
Ahora, que suceda es otra canción. Como todo aquí en Bolivia, lo ideal es que se haga de manera correcta. Por ejemplo, lo ideal es que cumpla de manera correcta la ley, ¿verdad? La ley de medio ambiente, por ejemplo. Pero ¿qué hacen las empresas? Terminan maquillando los números, ¿verdad? Solamente por cumplir la reglamentación, ¿o no? ¿O estoy equivocada? ¿Sucede o no sucede? ¿Mm? Un requisito es que se haga la medición del clima laboral, pero a veces esta medición puede ser inventada o puede que no se dé y generen los resultados de que todo está correcto, siendo que no está correcto, simplemente por cumplir con ese punto de la norma. Pero hay otras empresas que sí se lo toman en serio y sí hacen las mediciones anuales del clima laboral para disminuir todos estos factores. El estrés, el moving, el conflicto, los problemas de salud, la inseguridad contractual. El peligro psicosocial es igual un peligro que está a la orden del día y que se puede dar en cualquier empresa. Cualquier empresa hoy en día está con problemas de personal de estrés, con inseguridad contractual. ¿Qué quiere decir? De que las personas no tienen la confianza o no tienen la seguridad de tener un contrato fijo, que son contratos eventuales. Y eso se da por el tema del ambiente, ¿no? De la inseguridad económica que hay hoy en día en nuestro país y a nivel mundial. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Los demás? Sí, ingeniera, ¿se entiende? Sí, se entiende. Ok. Entonces, ¿qué era un peligro? La probabilidad de que un hecho suceda. La fuente bueno, que pueda suceder eso mismo. Un peligro. Ok. ¿Y el riesgo? ¿Qué era el riesgo? Cuando sucede la probabilidad. Que se materialice el peligro. Que se materialice el peligro. Que suceda lo que yo estaba pensando. Lo que tenía miedo que suceda es. Entonces, ya identificamos aquí. Ahora, miren, el tigre es un peligro, ¿verdad? Ahora, ¿qué significan estas dos imágenes, por ejemplo? Riesgo y riesgo. ¿Qué podemos entender de estas dos imágenes donde dice riesgo? Que el tigre cuando está jalado hay menos riesgo que nos ataque. Y cuando está libre hay más probabilidad, ¿no? Que ocurra, que nos ataque. Que ocurre el peligro. Sí, el peligro. El peligro sigue habiendo, porque el peligro es el tigre, digamos. Sí, va a haber, sí, siempre va a haber peligro. Siempre va a haber peligro, no lo puedo eliminar. No lo puedo eliminar, no lo puedo disminuir, no lo puedo controlar. Sin embargo, el riesgo sí. El riesgo sí lo puedo controlar, sí lo puedo minimizar. Aquí el tigre lo enjaulé y lo estoy controlando el riesgo. Pero se sale de la jaula y está al aire libre y el riesgo está súper latente, ¿verdad? Aquí mi riesgo puede ser menor, es decir, tolerable. Pero aquí el riesgo con el tigre afuera es no tolerable, es decir, puede atacar en cualquier momento a cualquier persona.
Sin embargo, con el tigre enjaulado, no tengo una probabilidad alta de que el tigre me ataque, digamos. O sea, ¿qué quiero decir? Que el riesgo yo lo puedo controlar, puedo cambiar su estado, puedo minimizar el impacto, el daño, si yo establezco controles correctos. Vuelvo al ejemplo de la altura. Si yo estoy limpiando ventanas, tengo un riesgo muy alto de que el trabajador se caiga. Pero si a ese trabajador yo lo capacito, le doy el arnés de seguridad, le doy una línea de vida, le doy un andamio certificado, ¿el riesgo de que mi trabajador se caiga disminuye o no disminuye? Disminuye. Totalmente, ¿verdad? A diferencia de que yo le diga, ok, anda a limpiarme esa ventana de allá arriba, y el trabajador como sea se sube y lo hace y termina ocurriendo una fatalidad. El peligro siempre va a estar ahí latente, no lo pueden eliminar. No hay opción a eliminar el peligro, porque la actividad la tienen que hacer sí o sí, en otras palabras. Por ejemplo, con la limpieza de las ventanas, no puedo decir, ok, para que mi trabajador no se caiga, entonces no limpio las ventanas. No, tarde o temprano tienen que limpiarlas. Siempre va a haber ese peligro. Ahora, lo que va a cambiar va a ser el riesgo, lo que yo voy a hacer para que no suceda el peligro, para que no suceda que mi trabajador se caiga. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniera. Ok. Entonces, ¿para qué fue creada la ISO 45001? La ISO 45001 tiene la única finalidad de tener 0 accidentes en las empresas. Esa es la finalidad de la ISO 45001. Proporcionar lineamientos para que no ocurra ningún accidente dentro de mi organización. Ningún accidente, ninguna enfermedad, ninguna afectación que pueda causar un daño a mi trabajador. Esa es la finalidad. Dar los pasos para que las empresas hagan las cosas correctas sin causar un problema, una afectación o un daño al trabajador. ¿Puedo cambiar? Veo a algunos escribiendo. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Sí. Ok, gracias. Entonces, ¿para quién fue creada la ISO 45001? Es decir, ¿quién puede tener la ISO 45001? Cualquier organización. Cualquiera. No importa el rubro, no importa el tamaño, no importa ni la naturaleza del negocio. Es decir, si es una empresa productiva, puede tener. Si es una empresa que da servicios, también puede tener. Si es una microempresa, puede tener. Si es una macroempresa, también. Chica, mediana, grande empresa, no importa. Si es de rubro petrolero, manufacturero, si es de rubro de alimentos, cualquier empresa, si ellos deciden tener y manejarse con un sistema de gestión de seguridad, lo pueden hacer. La norma está hecha de manera general para dar cumplimiento y que se pueda adoptar a cualquier organización. Cualquiera, no importa su rubro. Hospitales, construcción, universidades, colegios,
metalmecánica, cualquiera, no importa el rubro, lo pueden tener. Si la empresa decide, quiero tener un sistema de gestión de seguridad, lo pueden hacer. ¿Sí? El tamaño, igual, no importa si tengo 10 trabajadores o tengo 1000 trabajadores, también lo puedo hacer. También puedo decidir manejarme con un sistema de gestión de seguridad y salud. Los 3 objetivos de la ISO 45001, si ustedes leen, por ejemplo, vamos con el primero. Y ahí se van a dar cuenta de que estos 3 objetivos ya lo hemos visto al inicio de la clase. ¿Qué dice el primero, por favor, me ayudan? Mitigar o evitar los riesgos tanto de seguridad como de salud en el ámbito del trabajo. Minimizar accidentes. Segundo, ¿qué dice, por favor? Mejorar las condiciones de trabajo para que sean seguras y saludables a través de crear una reglamentación que ayude a la organización a tener el control de los posibles eventos o accidentes. Mejorar las condiciones de trabajo. Y tercero, cumplir con la normativa legal. Miren, ¿qué decía aquí las primeras? Prevención de accidentes, prevención de enfermedades en lugar de trabajo y cumplimiento de requisitos legales. Los 3 objetivos de la seguridad generales son estos, y los 3 objetivos de la ISO 45001 son muy similares. Evitar riesgos, mejorar las condiciones de trabajo y cumplir la normativa legal. Es decir, el objetivo de la norma no está nada alejado del objetivo general de la seguridad y salud. ¿Qué beneficios me aporta la ISO 45001? ¿Qué dice? ¿Me ayudan, por favor? Permite colocar en marcha un sistema de salud y seguridad. De esta manera, mitigar los peligros en materia de seguridad y salud en el trabajo y optimizar la seguridad y salud de todos. Reducción de incidencias en el lugar del trabajo, reducción del absentismo laboral, creación de una cultura organizacional en materia de salud y seguridad y habilidad para cumplir los requerimientos legales y con las exigencias regulatorias. Gracias. Por ejemplo, el absentismo laboral es de evitar que hayan bajas médicas. Es decir, si yo disminuyo los accidentes de trabajo, por ende voy a disminuir las bajas médicas, es decir, que mi trabajador deje de ir a su fuente de trabajo. Eso es el absentismo laboral. Cumplir con los requerimientos legales y las exigencias regulatorias. Si bien nosotros nos regimos bajo las leyes y decretos de nuestro ente regulador, que es el Ministerio y el Gobierno, también vamos a tener en algún momento algunos otros requisitos, que también pueden ser llamados requisitos legales, que son los contratos con nuestras empresas o con nuestros clientes o proveedores. Entonces, yo debo adecuarme y manejar lo que es la seguridad de manera general, cumpliendo con todo lo que me exige el ente regulador, que es el ministerio, y con todo lo que me pide mi cliente o el proveedor. Muchas empresas, por ejemplo, las que brindan un servicio, dentro del contrato laboral exigen que los trabajadores tomen capacitaciones de nociones básicas de seguridad. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad?
de evitar accidentes y que en el lugar de trabajo, que muchas veces es lugar del trabajo del cliente, se sufra o se dé un accidente que disminuya su indicador de seguridad de la empresa contratista. Entonces, tener un sistema de gestión de seguridad va a beneficiar para cumplir toda la parte legal y también la parte de la parte contractual, es decir, con mi cliente, con mi proveedor, donde yo haga el trabajo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Por ejemplo, miren, este es el contenido de la norma, de la actual, de la ISO 45001, en su última versión, que es la 2018. Esta es la anterior versión, OSAS 18001, del año 2007. Esta norma tenía objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, requisitos del sistema, y dentro del punto 4 estaba todo lo que se hacía para la seguridad. Eso en la OSAS. Y en la ISO 45001 se dividió todo el punto 4 de la OSAS en 10 capítulos. Es decir, que está mucho más organizado y direccionado a las áreas que competen. Del 1 al 3 es lo mismo, objeto y campo de aplicación, es decir, dónde se puede aplicar esta norma, algunas referencias normativas donde esta norma ha consultado anteriormente, términos y definiciones para que el lector entienda todo lo que habla y lo que se menciona dentro de la norma, y si hay alguna palabra que no entienda, se va al punto 3, lo lee y va a poder interpretar correctamente la norma. Y desde el punto 4 hasta el 10 son los requisitos que se deben implementar. Contexto de la organización, es decir, la situación actual. Hacer un relevamiento actual de cómo está la empresa. Punto 5, liderazgo y participación de los trabajadores. Aquí es donde yo les decía que las otras normas ISO solo manejan liderazgo. Y solo la 45001 maneja liderazgo y participación de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Que aquí involucra a la máxima autoridad de la empresa y a todos los trabajadores para que hablen y velen por la seguridad y salud de los mismos trabajadores y de la empresa. Se involucra a todas las partes interesadas. El punto 6 de planificación. Aquí yo abordo temas de la objetivos de seguridad, es decir, planifico a largo plazo qué es lo que quiero lograr. Eso es la planificación. 7, apoyo. ¿Qué áreas de la empresa me van a dar un soporte para lograr un exitoso sistema de gestión de seguridad y salud? El punto 8 de operación es la parte operativa, donde yo voy a recabar todos los procedimientos y controles de seguridad de las actividades operativas de mi empresa. El punto 9 de evaluación del desempeño es donde yo voy a realizar auditorías, revisiones por la dirección, evaluaciones de cumplimiento. Y el punto 10 de mejoras, donde yo analizo las no conformidades, las oportunidades de mejora, las acciones correctivas, la investigación de incidentes, con la única finalidad de tener la mejora continua de mi sistema. Si se dan cuenta, en el contenido de la ISO 45001 está más ordenado y sectorizado. La OSAS 18001 manejaba requisitos generales, política, planificación, implementación, verificación y revisión. Todo en uno solo. ¿Y qué era lo malo de esto? Que a veces dejaba mucho a una mala interpretación. O sea, no cerraba, era muy, muy general. Habían aspectos donde no, cada empresa entendía como o mejor le parecía. Y la norma no direccionaba correctamente. Sin embargo, la 45001 sí. Está puntual, está directo.
Si bien es general, porque yo puedo usarlo en cualquier empresa, pero los lineamientos están más claros. Y las actividades que yo debo realizar están descritas de manera puntual. Todo esto es lo que nosotros vamos a ver en el contenido de este módulo. Desde el punto 4 hasta el punto 10, y además vamos a hacer ejercicios prácticos para que puedan entender correctamente todo lo que, la parte teórica de la norma, y vamos a ver la parte de la auditoría, la evaluación después de una certificación. Vamos a desglosar punto por punto cada subtítulo, cada capítulo, para que ustedes puedan entender y además puedan conocer qué herramientas o qué tienen que hacer en cada punto de esta norma. Tengo que hacer un procedimiento, tengo que hacer una matriz, tengo que hacer un registro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Desde el punto 4 hasta el punto 10. Preguntas, chicos, dudas. ¿Alguna consulta? ¿No tienen ninguna duda? Ingeniero, yo tengo una duda, pero no sé si me podía aclarar eso sobre las normativas. Estaba hablando sobre esas normativas, creo que era sobre trabajo de altura y espacios confinados. ¿Dónde podría conseguir las demás para poder guiarme? En la Gaceta Oficial del Ministerio. Usted lo busca como NTS, Norma Técnica de Seguridad. Hay de la 1 a la 10. La número 9 es la de PSCT. Normas Técnicas de Seguridad. Gaceta Oficial. Gaceta Oficial del Ministerio. Muchas gracias, ingeniero. No, no hay por qué. Otra pregunta que es común dentro de los que manejan sistemas de gestión y dentro de las organizaciones ¿es obligatorio que yo me certifique? No, no es obligatorio. Muchas empresas trabajan con el modelo ISO, pero no certifican. La certificación es una decisión de cada empresa. Es un costo muy elevado, dependiendo de quién quieren que es el que lo certifique. Sea INORCA, sea una institución fuera de Bolivia, por ejemplo, Buró Veritas, la TIUF. Entonces, eso va a depender quién quiero que me certifique y cuál va a ser el costo. La certificación no es obligatorio, es una decisión de cada empresa. Yo puedo tener mi empresa o trabajar en una empresa, digamos, en la Gabriel. Yo trabajo en la Gabriel y la Gabriel quiere certificar. Ok. No sé, Cristian trabaja en la UPSA, pero la UPSA no quiere certificar, solo quiere manejar el sistema, pero no le interesa certificar. La otra universidad quiere trabajar, pero no certificar. Y la otra universidad no quiere ni tener el modelo, ni mucho menos certificar. Entonces, eso depende de cada empresa. Si quiere trabajar bajo los lineamientos de la norma y si quiere certificarse. No es una obligación. Incluso podemos adoptar la norma a toda la empresa o a una parte de la empresa. Por ejemplo, tenemos una empresa de servicios o que hace proyectos. Todos trabajamos en la misma empresa. Y vamos a decidir tener un sistema de gestión de seguridad solo a nuestro proyecto estrella. Es decir, un solo proyecto va a manejarse. Los demás no tienen. O si es una empresa de producción, por ejemplo, quiero tener un sistema de gestión solo el área de almacén, porque es mi área más problemática. Y las demás áreas no tienen nada que ver con el sistema. O quiero tener un sistema de gestión para toda mi organización. Entonces, todas las áreas nos vamos a alinear al sistema. De esa manera yo puedo trabajar. O sea, si se dan cuenta, no es cerrarme en el sistema y que toda la empresa lo haga.
Eso va a ser una decisión de cada organización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un factor económico muy elevado. Hacer un sistema que tenga un alcance general, total, es un costo muy, pero muy elevado. Hacer un sistema que solo una sucursal tiene el sistema. La casa matriz no, solo esa sucursal porque es la sucursal que más vende. O solo un proyecto, o solo la elaboración del producto estrella. Solo ese producto se maneja con un sistema, los demás no. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Y a medida que va pasando el tiempo voy a ir ampliando mi alcance para toda la organización. Claro que lo puedo hacer. Muchas empresas toman esa decisión de empezar por el área más problemática y de a poco ir migrando y ampliando el alcance del sistema. Porque a veces es más fácil hacer cambios pequeños de a poco para que las personas y los trabajadores se vayan adecuando de a poco a los cambios y luego tener un cambio general y total. A veces puedo yo avanzar más rápido con cambios chicos que intentar hacer un cambio total. Las personas, por la naturaleza, somos reacios a los cambios. Se van a topar el día de mañana con trabajadores que les digan, yo no tengo por qué hacerte caso a vos, que venga y me lo diga el gerente. Ese cambio no sirve. Siempre he trabajado así y nunca me han dicho nada. Nunca me ha pasado nada. ¿Por qué tengo que cambiar ahora? O si quieren que cambie la actividad, ¿por qué? ¿Porque quieren botarme de la empresa? Lamentablemente vamos a toparnos con ese tipo de personas todo el tiempo. Cambiar la cultura de la forma de trabajar dentro de una empresa, la cultura organizacional, es lo más complicado que vamos a tener. Por eso es que a veces las empresas deciden hacer cambios pequeños de a poquito y luego ir expandiendo y ampliando ese cambio para que el trabajador no se dé cuenta en qué momento cambió todo y mejoró la actividad. Que empezar de golpe, a partir de ahora se hace esto y no hay vuelta atrás. Ahí vamos a tener más complicaciones y muchos rechazos de muchos trabajadores. Sin embargo, cuando vamos de a poco y los mismos trabajadores se van dando cuenta, esa área está mejorando, ¿qué está haciendo esa área? Ya no hay accidentes o ya el ambiente ha mejorado o la producción, o ya no hay burocracia. Entonces quieren imitar lo que ven en el compañero de al lado. Entonces, a veces esa jugada termina siendo la más efectiva dentro de el campo laboral. Preguntas, chicos. Pregunten si tienen alguna duda. Una vez uno se certifica la empresa, ¿cada cuánto? Eso creo que estoy. 3 años. Si yo certifico ahora, 2022, 23, 24, 25, antes de julio de 2022, la empresa debe preguntarse nuevamente, ¿quiero recertificar o ya no quiero tener la certificación? Si quiero recertificar, es decir, seguir manteniendo la certificación, antes de julio, yo tengo que hacer todos los pasos para volver a obtener el certificado. Y si decido ya no tener, entonces hago que pase el tiempo y no pasa nada. El cartón solo me dura 3 años. Si yo quiero mantener ese cartón, antes de que se cumpla ese lapso, tengo que hacer los pasos y las auditorías para mantener mi certificado. ¿Cómo empiezo a trabajar con la ISO 45001? Todo empieza con el ciclo PHBA. ¿Ustedes han escuchado del ciclo Deming? Sí, ¿Alguna vez lo han visto? ¿Sí? Sí. Los 4 oportunidades, riesgos. No. No, ese es el ciclo. No, ese es el FODA. Ya, el ciclo de mejora continua. Planificar, actuar. Ese mismo. Planificar, hacer,
verificar, actuar. Actuar, sí. Todas las normas ISO se manejan con ese ciclo. Todas. ¿Qué hago? Realizo una investigación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy relevando la situación actual. Planifico qué es lo que quiero alcanzar. Voy a relevar la situación actual y voy a plantearme objetivos, metas, a dónde quiero llegar. Establezco políticas y objetivos, es decir, voy a implementar todo lo que planifiqué. Verifico, voy a obtener resultados, buenos o malos, pero resultados. Y actúo, voy a convertir esos resultados. Los resultados malos en resultados buenos. Y los resultados buenos en resultados aún mejores. Todo lo que es ISO se maneja con el ciclo de mejora continua, el ciclo Deming. Planifico, situación actual. Establezco objetivos. Me planteo objetivos. Implemento, voy a realizar todo lo que planifiqué. Todo lo que planifiqué antes lo voy a desarrollar. Verifico, voy a pedir resultados de la implementación. Buenos o malos no importa, pero quiero resultados. Y en actuar voy a definir y convertir esos resultados. Si tengo resultados buenos, en resultados mejores. Si tengo resultados malos, en resultados buenos. ¿Qué ventajas puedo tener para la organización si yo establezco o implemento una ISO 45001? ¿Voy a mejorar mi imagen? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Totalmente, ¿no? Si yo tengo un sistema de gestión de seguridad, ¿voy a disminuir mis accidentes? Esa es la idea, ¿no? Sí. ¿Voy a lograr reducir los costos de indemnización, de compensaciones, de seguros? Sí. Claro que sí. ¿Puedo mejorar mis condiciones de trabajo? Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, ¿tengo ventajas? Sí tengo ventajas. ¿Puedo tener desventajas? Claro que puedo tener desventajas. Por ejemplo, implementar un sistema de gestión no es un costo bajo, es un costo muy alto, porque tengo que tomar en cuenta capacitaciones internas y externas, compra de EPP adecuado, costos de auditoría, de equipos de protección, de herramientas certificadas con resguardos de seguridad, de extintores, señalizaciones. No es un costo de 5.000 bolivianos, no, estamos hablando de más de 100.000 bolivianos, que muchas veces las empresas no quieren asumir, pero si terminan colocando en una balanza y si yo voy a gastar 100.000, me puedo ahorrar la misma o el doble de cantidad en indemnización. Porque, por ejemplo, nosotros podemos deducir cuánto me va a costar un accidente. No. No se puede. Les doy un ejemplo claro. Yo y Anaí nos caemos de las escaleras. Yo me puedo doblar el pie y tener moretones en todo el cuerpo. Pero Anaí puede tener fractura en el brazo y en la pierna. Y además se golpeó la cabeza y estuvo varios días inconsciente. Pero las dos caímos por las escaleras. En mí podrán gastar 1.000 bolivianos. ¿En Anaí cuánto?
Y es la misma condición, el mismo escenario, ¿verdad? En Anaí pueden gastar más de 50.000 bolivianos en una sola persona. O sea, definir el costo de un accidente es imposible. Ni siquiera el Ministerio de Trabajo lo hace. Por ejemplo, cuando hay una denuncia y sacan la indemnización, es cuando el trabajador pasó por todos los gastos, va al ministerio y pide que la empresa le devuelva todo lo que él gastó, o que la empresa asuma todos esos gastos. No es que antes o durante va y el trabajador le dice, quiero que la empresa me devuelva 50.000, siendo que no ha demostrado que ha gastado eso, ¿verdad? O cuando van y hacen una denuncia porque los despidieron injustificadamente, después del despido van y al ministerio y dicen, trabajé esto tantas horas, tantos días, y después de eso, entonces el ministerio hace las diligencias para que la empresa, dependiendo del resultado, le devuelva o no le devuelva, dependiendo de las evidencias. Entonces, inseguridad es complicado el tema de asumir un costo. Entonces, lo que se hace comúnmente para convencer a la alta dirección de que adopte un sistema es hacerle crear conciencia y entender de que si bien va a invertir una fuerte cantidad de dinero, el costo que puede ahorrarse es más del doble de lo que está invirtiendo, porque no puede cuantificar un accidente, porque un accidente puede ser fatal y la empresa puede quedar ligada de por vida a indemnizar a la familia. Y ese es un costo que no lo tiene contemplado y que lo va a asumir de por vida. ¿Qué ventajas puede tener, por ejemplo, la ISO 45001 en los clientes? ¿Percibe una mayor competitividad de la empresa? ¿Aumenta la satisfacción del cliente debido a la buena imagen que da la empresa por poseer un sistema de gestión implementado? ¿Incrementa la confianza en los clientes porque ve a una empresa o a una organización comprometida siempre a la mejora continua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo o no? Sí, mira. ¿Sí? Eso se nota cuando la empresa o la industria aplica normas de seguridad. Por ejemplo, si lo ven bien uniformado, pues los clientes van a ver, aquí trabajan bien, ¿no? Exacto, la buena imagen que da. Ingeniera, un ejemplo Dígame. podría ser también en este caso del COVID, cuando uno va a algún negocio o a un restaurante o inclusive al mismo mercado, ¿no? Y va donde sus caseros y ve que ellos están con barbijo, están con las medidas de bioseguridad, pues uno con más ganas va y acude al negocio. Pero si ven que en otros lugares no están usando el barbijo, no están con su alcohol, entonces genera desconfianza y uno no va ahí y ya es malo para ellos y perjudica. Pierde la clientela. Sí. Así es, tiene toda la razón. Puedo tener también ventajas en el mercado, en mis competidores, ¿no? La organización demuestra al entorno y a la comunidad el cumplimiento y la preocupación real sobre la salud y sobre la seguridad. Contribuye a la reducción de índices de siniestralidad, es decir, de que por la buena gestión que hace mi empresa, ya no va a aportar en indicadores de accidentes. Porque si una empresa tiene una buena gestión, lo más probable es que disminuyan sus accidentes. Por lo tanto, ya no está aportando en decir, Bolivia tiene 100 accidentes al día. Ahora ya tiene 99, ya, pero disminuyó, ¿no? Algo es algo. Reduce los costos de las organizaciones públicas que intervienen cuando se producen accidentes.
Por ejemplo, la saturación de los hospitales, los bomberos, la policía, las ambulancias, porque la empresa está comprometida y hace todo lo que está en sus manos para hacer las cosas correctas. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna otra ventaja que quieran incluir o que quieran comentar? Mayor, en el caso del mercado, al demostrar cumplimiento, preocupación real por los trabajadores y los clientes acudir más a consumir o adquirir el producto, sería mayor ingreso, ¿no? Para la industria o empresa que produce el producto. Sí, claro que sí, mayores ingresos. También se puede decir que eleva los estándares de competitividad, ya porque más empresas se van a animar a no quedarse atrás y estar a la altura de los competidores. Y todo seguir la línea de que yo no puedo, si mi competidor tiene un sistema y por tener un sistema está generando, me está quitando clientes, entonces yo no puedo quedarme atrás y voy a obtener un sistema para que también el cliente tome en cuenta de que mi empresa también lo tiene y que no se vaya al competidor. Miren, desglosando el contenido de la norma, yo puedo decir el punto 4, que lo vamos a ver el día miércoles, vamos a ver 4 aspectos. La comprensión de la organización y su contexto, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el alcance del sistema y el sistema de gestión de seguridad y salud. Y así vamos a ir desglosando cada día. El viernes nos toca ver liderazgo y participación, luego planeación, apoyo, operación, evaluación y mejora. Y todos los puntos de la norma los vamos a ver, absolutamente todos. Consultas, dudas, chicos. Y yo tengo una consultita. Una nomás. Sí. Mentira. La ISO 45000 tiene mucha similitud con el programa de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, por ejemplo, si yo tengo mi empresa, presento mi programa de seguridad y me lo aprueban, ese mismo PCCT, yo lo podría usar esa información para optar por la ISO. No. No, porque el programa de seguridad solo te pide ni el 50% de lo que tiene la norma. Por ejemplo, el programa de seguridad te va a pedir desde el punto 6 exclusivamente, que es la hiper, los objetivos. Del punto 5 te pide solo la política, el comité mixto, y del punto 7 te va a pedir la dotación de ropa de trabajo y EPP. Y del punto 8 te va a pedir los permisos de trabajo y el plan de emergencias. Pero no te pide nada más. O sea, el punto 4 no te lo pide. El punto 5, todo lo que lleva el punto 5 tampoco. Del punto 6 no te pide, por ejemplo, requisitos legales. Claro. No te pide auditorías, no te pide revisión por la dirección, no te pide no conformidades. Entonces, son dos cosas diferentes. Si bien tener, por ejemplo, un sistema de gestión o hacer el programa de seguridad te va a ayudar para complementar lo otro. O sea, te va a facilitar el trabajo, porque no lo vas a crear desde cero. Porque ya tienes información, ya tienes procedimientos, entonces lo que te va a quedar es complementar, sea la ISO o sea el programa. Sin embargo, si tú haces, por ejemplo, primero la ISO, vas a tener toda la información para hacer tu programa de seguridad. Pero si tú haces el programa primero,
Vas a tener parte de la ISO y te va a faltar complementar. Gracias. No, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se entendió todo lo que vimos ahora? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedaron dudas? A los que entraron tarde, tal vez, para la asistencia, ¿me pueden decir sus nombres? ¿O están todos en lista? Yo, ingeniera. Yo, ingeniera. Nombres. Aurora Zavala. Zavala. Ya. ¿Quién más? María del Carmen Mocinaga. Mocinaga. Belén más? Aguilar, ingeniera. ¿Perdón? Belén Aguilar. Aguilar. Gracias. ¿Quién más? Gutiérrez Aponte Geraldine. Gutiérrez. ¿Quién más? Guayer Claros John David, ingeniera. Guayer. ¿Alguien más? Herrera Villegas, ingeniera. Herrera Villegas. ¿Alguien más?